Aquellas personas que hayan estado desde los inicios del canal André Luis Channel recordarán este video. En su momento, después del video ¿Quién es Astar Sheran?, es el que más comentarios y opiniones llegó a alcanzar. El fenómeno de la gente sombra o Shadow People es algo que todos alguna vez hemos podido experimentar de diferentes maneras. A lo largo de mi vida, he podido ser testigo de múltiples apariciones fugaces de este tipo de seres. Es por eso que, como para dar continuidad con el video que hicimos sobre contacto extraterrestre o entidades ocultas, he decidido elaborar este remake. Prepárate muy bien porque en esta ocasión te presento Gente Sombra, clasificación de cada uno. Bienvenidos. La gente sombra, también conocidos como figuras sombra, seres sombra o masa negra, son supuestamente entidades paranormales. Se les describe generalmente como faltos de masa, aunque su naturaleza específica varía de bidimensional como una sombra vaporosa o distorsionada. Sus movimientos a veces se reportan como muy rápidos y sin orden, o tembloroso en el sentido de que primero parecen moverse como un fluido. El término gente sombra se mencionó por primera vez el 12 de abril del año 2001 en el programa radiofónico Costa a Costa, en el cual el presentador Art Bell mantuvo una conversación con un nativo americano, Harley Reagan, en el que hablaron acerca de los mitos de las culturas indígenas norteamericanas y la presencia de sombras que irrumpían en la vida cotidiana de estas tribus. En el programa animaron a los radioescuchas a enviar dibujos de las experiencias que hubieran tenido con la gente sombra. Los testigos comúnmente reportan que las formas regularmente aparecen en la orilla del campo visual. En otras palabras, nota su movimiento con el rabillo del ojo, y posteriormente se desintegran o se mueven a las paredes una vez que son vistos, usualmente en un segundo. Existen varios testimonios que dicen haber visto gente sombra en su centro de visión manifestándose de pie frente a los testigos durante varios segundos antes de desaparecer. Algunos individuos han descrito ser amenazados, perseguidos o inclusive ser atacados por gente de sombra, llegando a mostrar arañazos, moretones o quemaduras gracias a estos encuentros y algunos suponen que la gente sombra pueden ser habitantes interdimensionales de otro universo, cuya dimensión a veces se entrelaza con la nuestra, lo que explicaría su apariencia etérea y su naturaleza extraña, que parece desafiar las leyes de la física o que se trate de algún tipo de manifestación de naturaleza oculta. Cada vez son más las personas que aseguran haber tenido este tipo de visiones, sombras que por lo general se aparecen en los dormitorios de la vivienda, en una iglesia, en el cementerio, en hospitales, cárceles o en alguna calle cualquiera, generalmente de noche, y en mi caso particular, yo pude ver una de estas sombras a plena luz del día. Cada caso de la gente sombra es distinto y en la mayoría de casos estos no suelen atacar a las personas. Simplemente se quedan de pie frente a los testigos, tal vez al pie de la cama, a veces caminan pero sin atacar a las personas para conseguir desde luego asustarlas. No obstante, son pocos los testimonios de personas que aseguren que hayan tenido algún tipo de contacto o comunicación con estos seres. Simplemente los testigos dicen que los ven y que les da pavor este tipo de encuentros. Estas sombras dejan entrever una figura o silueta humana. Por lo general dan la sensación de que su género es masculino. Se tratan de figuras altas y de ojos rojos en algunos casos y en otros amarillos. Aunque también han habido reportes de la presencia de figuras insectoides gigantes, por ejemplo, una araña del tamaño de un perro o figuras de animales. Investigando en la web encontré una categorización bastante completa sobre la gente sombra. Categoría 1. Alucinación. Esta categoría incluye todos los reportes de gente sombra vistos durante el uso de medicamentos, ataques epilépticos y otros problemas mentales. También entran aquí los padecimientos físicos y psicológicos que pueden recrear experiencias de contacto con gente sombra, tales como la parálisis del sueño, ilusiones o alucinaciones. En este espacio se encuentran también todos aquellos relatos surgidos cuando la gente sufre de abuso de sustancias. Esta categoría cubre una descripción sumamente vasta y tienen descripciones que pueden o no igualar otras que serán descritas en las categorías 2 y 3. La categoría 1 considera todos los casos no consistentes y sumamente dudosos. Categoría 2. Manifestaciones espirituales. En esta categoría entran reportes de fantasmas y espíritus. Las descripciones aquí son las siguientes: insectos de sombras, animales de sombra, sombras con forma de personas, en especial femeninas y de niños. Por lo general, estas sombras son transparentes. Las sombras de la categoría 2 tienden a tener más relación con la localización que con una persona. Es común para esta categoría pasar desapercibidos y son afectados por la luz. Categoría 3. Figuras con cabeza cubierta. Esta categoría no incluye seres espirituales o fantasmales y está compuesta por 3 tipos en específico. En primer lugar tenemos al encapuchado, que mayormente se relaciona con un monje y tiene un aspecto muy sólido.
Este suele acechar a sus víctimas y no es afectado por la luz. A continuación viene el tipo con sombrero de detective, que suele ser prácticamente inofensivo, pues solo se queda inmóvil observando a una distancia prudente, y luego simplemente se desvanece ante los ojos del testigo. Finalmente llegamos hasta el que usa sombrero de copa. Esta criatura resulta en verdad aterradora, pues quienes se han topado con ella dicen sentir un profundo terror, que parece alimentarse pues sus ojos son rojos o amarillos. Toman un brillo mayor según crece el miedo de la persona que lo ve. De este se dice que también ha intentado herir a ciertas personas. Muchos de los reportes existentes sobre la gente sombra difieren de los fantasmas en varios aspectos. Los fantasmas son supuestamente los espíritus sin cuerpo de las personas y comúnmente toman la apariencia de personas, orbes o niebla al ser vistos. Si bien los fantasmas parecen personas, la gente sombra no. Aunque algunos testigos describen a estas apariciones como figuras humanoides, pero nunca han sido descritos con la apariencia de individuos reales vivos o muertos. Es por eso que la gente sombra o seres sombras no son tomados en la categoría de fantasmas por diversos investigadores paranormales. Los reportes de estos seres son siempre similares. Las mismas formas. Una masa con tentáculos, un ser de tamaño infantil, a veces con una capucha, una figura alta y esquelética con una cabeza grande y abultada. Figuras altas usando sombreros. En este tipo de reportes las figuras empiezan como masas informes y tienden a cambiar su morfología, probablemente indicando que con el tiempo pueden adoptar o mimetizar figuras humanoides. Algunas situaciones en estos reportes describen sensación de miedo asociada con este fenómeno y animales domésticos reaccionan a estos seres con miedo u hostilidad. La gente sombra supuestamente se mueve a gran velocidad y puede atravesar materia sólida. No presentan bocas, narices o cualquier rasgo distintivo, y sus formas en la mayoría de casos aparentan ser delgadas y de gran altura, es decir, seres que llegan a medir más de 2 metros de altura. El contacto visual rara vez es reportado, ya que las figuras desaparecen con gran rapidez. También se han manifestado en reflejos en espejos, a través de vidrios de ventanas y en fotografías y videos. Una teoría de la gente sombra es que estos seres se manifiestan a través de formas, por lo que pueden ser colecciones de energía psíquica negativa en lugares donde han tenido lugar eventos traumáticos o frecuentados por gente maligna, o que han sido intencionalmente creados para propósitos nefastos. Esta energía psíquica se empieza a manifestar tomando forma y motivo y existiendo del miedo y de emociones negativas. Es común que se den manifestaciones de gente sombra en lugares como casas embrujadas o donde se llevaron a cabo abusos físicos o emocionales extremos y donde sensaciones de miedo, terror y odio permanecen en el ambiente aun cuando el evento ocurrió hace mucho tiempo. Algunos investigadores han relacionado también a la gente sombra con los jinn del Islam. Los jinn han sido descritos como seres invisibles a los ojos humanos y en caso de manifestarse físicamente obtienen la apariencia de una nube de humo negro, haciéndolos muy similares a la gente sombra. En la mitología indoamericana de los Cherokee existe una bruja llamada la Ravenmocker que toma la forma de un pájaro espectral y que puede cambiar de forma a la de un fantasma, muy similar a la gente de sombra. Esta clase de seres pueden robar el alma de los enfermos y de los moribundos. Estas criaturas temen a los chamanes y curanderos y es por eso que no entran a un hogar donde uno de ellos viva. Para evitar un ataque de la Ravenmocker, un curandero era enviado a cuidar de los enfermos y a vigilar los cadáveres de los recientemente fallecidos. Y de acuerdo con el mito, una vez que el cuerpo haya sido sepultado, la Ravenmocker ya no podrá robar su alma. Explicaciones no paranormales. Entre las posibles causas para que se den reportes de gente sombra se encuentran alucinación hipnagógica. En el estado hipnagógico entre la vigilia y el sueño, es común pensar que se está despierto hasta tal punto que se tiene la seguridad de tener los ojos abiertos, de ver y oír cosas alrededor, pero no se puede uno mover. Hay incluso ocasiones en que la persona que está durmiendo en ese estado se despierta y la inmovilidad permanece. Sin embargo, el cuadro revierte a la normalidad en unos segundos. Este estado ha llevado a mucha gente a interpretar que está sufriendo de una experiencia paranormal o que algo o alguien les está impidiendo moverse o hablar. En muchas ocasiones las alucinaciones hipnagógicas producen representaciones visuales coloridas, la mayoría de las veces sin ninguna relación con la realidad. Esta característica puede generar también la sensación de una vivencia paranormal en muchos de quienes las experimentan. Entre estas vivencias tenemos alucinaciones, profecías, premoniciones o apariciones. Hay científicos que dicen que bajo las condiciones correctas un comportamiento errático del campo electromagnético puede interferir en los impulsos o las sinapsis del cerebro humano, influenciando a las personas a creer que están viendo fantasmas, alienígenas o inclusive gente sombra. Entre algunos ambientes con campos electromagnéticos capaces de afectar el cerebro tenemos
edificios viejos con cableado estándar, plantas de poder o áreas con campos magnéticos fuertes como la colina magnética, el bosque de Aokigahara o la zona del silencio. También pueden darse casos de alucinaciones inducidas por el abuso de sustancias, pero es notable la cantidad de testigos que no se encontraban bajo la influencia de ninguno de estos estímulos y la mayoría de reportes no están conectados con ninguna explicación. Al igual que en el video original, me gustaría mucho que compartieran sus experiencias de gente sombra conmigo y tener una caja de comentarios llena con sus experiencias. Soy André Luis y te dejo mi más sombrío saludo. Hasta el siguiente video.